Hola, ¿cómo estás? Soy Daniel Kilof y te doy la bienvenida al Transportador Global, el podcast donde exploraremos historias reales de quienes se atrevieron a importar, emprender y transformar sus negocios. En cada episodio conocerás experiencias auténticas de empresarios que enfrentaron los desafíos de la logística y el comercio internacional. Te contaremos cómo lograron superar obstáculos, tomar decisiones clave y aprender de los errores, para que también puedas aplicar sus aprendizajes. Si trabajas en la importación o en logística, este es tu espacio para encontrar inspiración práctica y conectar con quienes ya recorrieron el camino. Antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y nos apoyes en el camino. En el episodio de hoy nos acompaña Juan Valenzuela, cofundador de Acri, una empresa que se ha especializado en la importación y venta de productos para la organización del hogar. Juan comenzó su viaje con un presupuesto de solo 1 millón de pesos chilenos y 3 productos virales. Al darse cuenta de las ventajas de importar con MOQ, que significa Minimum Order Quantity, que es el mínimo de compra, desde China, supo aprovechar la oportunidad y crear un negocio que no solo le permitió recuperar su inversión inicial, sino también expandirse más allá de sus expectativas. Hoy nos contará cómo consolidó relaciones con proveedores internacionales, cómo sacó provecho de las ventajas de los MOQ bajos y cómo dio el salto de ser revendedor a convertirse en creador de su propia marca. Conoceremos más sobre su historia de vida, los errores que cometió al principio, los aprendizajes que lo llevaron al éxito y cómo transformó su inversión inicial en un negocio sostenible y próspero. Bienvenido al Transportador Global, Juan, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación al podcast. Oye, bueno, lo primero que vamos a hacer, Juan, es poder conocerte un poco a ti. Esta primera sección se llama La historia detrás. Así que lo primero que me gustaría es cómo era tu vida antes de Acri. ¿Qué hacías ya antes y por qué llegaste a este punto de empezar un negocio? Sí, yo estudié en la universidad, salí de la carrera, ejercí como la mayor parte de la gente lo hace y después de eso tuve una experiencia laboral donde nos echaron a todo el equipo por descubrir un par de prácticas y a raíz de eso yo quedé sin trabajo y tuve harto tiempo libre. Entonces me dediqué a buscar distintos rubros y ahí es donde llegué a las importaciones, a través de un curso que encontré por internet. ¿Tú qué estudiaste? Yo soy ingeniero civil industrial del USACH, de profesión. Ya. ¿Y por qué? Bueno, esto de quedarse sin pega puede pasar, digamos, no es algo que sea nuevo. ¿Por qué estuviste buscando trabajo en el intertanto, no encontraste o dijiste, no, yo quiero hacer mi propio negocio, quiero emprender? No, la verdad es que no busqué trabajo. Yo siempre he sido como bueno para hacer negocios, por decirlo así. Antes de eso, cuando chico, yo trabajo aproximadamente de los 13 años revendiendo cosas. Antes, no sé, le vendía el auto a mi hermano cuando lo quería cambiar. Durante la universidad también estuve metido un poco en el nicho de las zapatillas, de la ropa. Traía desde afuera de Estados Unidos y revendía acá en Chile, que es como un buen negocio, te deja un buen profit. Entonces, cuando yo quedé sin trabajo, dije, esta es la oportunidad. Si al final a mí no me gustaba mucho en donde estaba trabajando. Entonces, eso gatilló que tomara la decisión que este era el momento de hacer lo que yo realmente quería hacer. ¿Y por qué entraste a trabajar entonces? Como que hoy día es como, no, yo soy, tú visualizabas el emprendimiento, ¿por qué entraste a trabajar y no directamente a hacer un negocio? Porque sentía que no tenía la experiencia necesaria todavía para formarlo. Si bien uno nunca está libre de cometer errores, siempre puede minimizar ese riesgo. Y al final esa fue la forma. Yo mientras trabajaba también tomaba, por ejemplo, tomé un diplomado de marketing digital, hacía cursos de e-commerce, entonces fue de forma paralela. Entonces cuando ya Ahora, llegó el punto de la desvinculación, ya tenía muchas herramientas a mi favor. ahora tú, o sea, para alguien, porque hoy día yo creo que esto de emprender, siendo que es algo muy romántico y que la verdad es bastante duro, eh, ¿tú recomendarías a alguien que está partiendo, si tiene la chance, primero trabajar en una empresa y después emprender? ¿O tú crees que hoy día
uno lo puede hacer directo, los tiempos han cambiado, ¿cómo veis eso? Lo que pasa es que ahora hay mucha más información, tanto en redes sociales, en YouTube. Quizás antes no había tanto. Entonces al final siento que acá no hay una fórmula como para poder emprender. Va a depender netamente de la persona. Si la persona es autodidacta, busca harta información, es súper movida, obviamente que le puede ir muy bien. Pero yo me he fijado que hay mucha gente que de repente trata de levantar negocios y no sabe a qué dedicarse, no sabe qué traer, no sabe qué vender, entonces como que igual se necesita un estudio detrás y de repente esa disciplina o algo te la entrega igual el trabajo, donde tú tienes que responder, tienes que, no sé, enviar el informe a tal hora. Entonces yo siento que igual aporta, bajo mi punto de vista. Ahora, en esta búsqueda que tú dijiste de hacer algo, ¿te pasaste siempre, o sea, siempre tuviste la visión del tema del e-commerce o dijiste hacer otras cosas nada que ver? No, siempre la visión del e-commerce. Ya. Sí, me llamó mucho la atención, como todo, como la evolución que tuvo desde antes de vender de los marketplaces, ahora a tú poder hasta hacer tu propia web a través de plantillas. ¿Y por qué llegaste a los productos del hogar? Digamos, influyó, en la introducción hablamos de este capital inicial de 1 millón de pesos, que para muchos puede ser bastante dinero, o para muchos poco, pero como que partiste con un capital bajo. Eh, porque ¿eso tuvo que ver con el tipo de producto o no? ¿Cómo fue ese camino para llegar a esta sección de especialización del hogar? Ese camino empieza junto con mi socio, que es Benjamín, mi amigo, y ahí nosotros nos juntamos y dijimos, ya, si realmente nos vamos a lanzar con algo, probemos primero. Sabemos que el riesgo de fallar la primera vez es alto. Entonces nosotros no estábamos tan dispuestos a quizás comprometer tanta inversión, sabiendo que iba a ser nuestra primera importación. Si bien están todas las herramientas, está el curso que tomé, está todo, pero igual uno no está libre de repente de fallar. Hay muchos puntos importantes dentro de una importación. Entonces por eso nosotros decidimos partir con una inversión inicial baja, pero antes nos dedicamos harto a hacer estudio de mercado para saber qué productos traer y además de eso conocer cómo se movían también estos rubros en el marketing digital. Entonces esa es como la razón de por qué nosotros partimos con 1 millón de pesos. Esto fue contando producto, importación y también el IVA. Ya, o sea, en verdad era poco producto, en verdad. Y era muy poco. Nuestra primera importación fueron 25 cajas en total de los 3 productos que trajimos. Ahora, en toda esa experiencia de esas primeras importaciones, ¿cuál es, cómo tú mencionas mucho de tu experiencia esto de las mínimas, de las cantidades mínimas? ¿Nos puedes explicar un poco más de eso y por qué eso fue un punto relevante en tu ya como éxito? Sí, lo que pasa es que como nosotros partimos comprando baja cantidad, obviamente el precio al cual nos vendía el proveedor era muy distinto. Aún así, para nosotros fue rentable. Entonces, a medida que con el tiempo fuimos creciendo, nosotros proyectamos cuántas importaciones íbamos a traer durante el año, si vendíamos o no, y todo eso lo fuimos como proyectando. Entonces, también teníamos nuestras metas de venta para la siguiente importación, comprar más cantidad. Entonces, las primeras conversaciones con los proveedores nos vendían al precio básicamente que ellos ponían ahí como en la página. Nosotros compramos por Alibaba. Entonces después de eso, cuando veníamos nuevamente a hablar con ellos a las 3 semanas, se daban cuenta de que igual había, entre comillas, como un potencial cliente que podía aumentar los volúmenes de compra. Entonces a medida que fue pasando el tiempo, fuimos entablando conversaciones con ellos y fuimos comprando en mayor cantidad. Entonces, si bien cuando nosotros partimos comprando lo vendíamos a un precio el cual era rentable, nosotros lo que hicimos fue bajar nuestros costos y al final el precio lo mantuvimos y obviamente aumenta la utilidad. Ahora entiendo que para la gente que me está escuchando, si bien tú en estas plataformas puedes comprar poca cantidad, la orden mínima, me imagino que te permite personalizar, hacer tus cambios, aparte del precio, te permite mejorar tu producto. Sí, sí. Bueno, todos los proveedores tienen sus distintos MOC, los mínimos order quantity.
pero ya cuando llegamos como a los volúmenes que más o menos ellos nos piden, nos permitían colocar nuestro logo en el producto, cambiar el packaging, agregarle más cosas que nos pudiesen ayudar a diferenciarnos de la competencia. Entonces nosotros ahí fuimos trabajando cada uno de los productos que hoy en día tenemos, que al final, mientras nosotros traemos productos, vendemos, tratamos de reinvertir y traer más productos con el mismo proveedor o con otros, pero que nos permita lo mismo. Perfecto. Oye, y algo como en pocos minutos es difícil, obviamente, pero en toda esta en todo este camino que han recorrido, ¿cuál crees tú que han sido los principales puntos de éxito o cosas clave que le puedes traspasar a alguien que está escuchando tu historia? Para nosotros el primer punto y el inicial fue hacer análisis de mercado. Porque si bien uno se mete en las plataformas, puede ver los mínimos de compra, los volúmenes, los precios y todo, una cosa es comprar a un costo más bajo, pero lo importante es poder venderlo acá dentro del mercado. Entonces ese fue nuestro punto inicial. Nosotros nos tomamos de varias plataformas antes de traer cada producto. Si bien ahora tenemos una marca por medio y de a poco vamos posicionándonos y creciendo y todo, igual hay que hacer ese estudio de mercado. Después de eso es conocer muy bien los costos, porque dentro de una importación hay muchos entes que participan en la cadena. Entonces, si tú no tienes bien claro cuáles son los costos detrás de la importación, se te puede llegar a caer. Entonces, creo que esos dos puntos son los más importantes, y el tercero es saber dónde vender y cómo venderlo. Porque uno puede traer cualquier producto, el que sea, pero si no encuentra los focos de venta, lo tienes estancado ahí en la bodega. Oye, Juan, ¿tú le darías algún consejo a ese Juan que empezó con 1.000.000 de pesos? ¿Habría hecho algo diferente? Bueno, después de que funcionó, obviamente, hubiese dicho que invirtiera más, pero creo que fue lo correcto en ese momento. O sea, en el Quizás, fondo, no, en el fondo tú crees que está bien, o sea, como dice el dicho, después de la guerra somos todos generales, pero, o sea, en el fondo tú crees que está bien haber no tomado el riesgo tan grande y quizá como comentario mío podría decir, mira, mejor partir de a poquito y no meter todo de una, construir el fondo del negocio a poco, como el dicho de Roma, que no se construyó en un solo día. sí, exacto. Lo mismo, también el dicho de que no hay que meter todos los huevos dentro del mismo canasto. Al final significa eso, y además que el riesgo igual para mí era mayor porque yo estaba sin trabajo. Entonces, si perdía esa inversión, esa parte mía, en ese momento me pegaba fuerte. Entonces, era necesario tomar como las precauciones, pero eso hubiese sido el consejo ya después de ver que funcionó. Oye, pasemos ahora a la parte más de ya del, nosotros le llamamos de la experiencia a la acción, ya a cosas más concretas. Hay un punto que, bueno, obviamente uno escucha historias de éxito, porque uno dice, oye, sí, hay de todo. Sí, Hoy día hay de todo. Pero siempre va apareciendo personas, en el fondo, que tienen como casos como los tuyos. Y tú partiste con 3 productos que se hicieron virales. Cuando tú exacto. elegiste un producto, así a la parte técnica, digamos, ¿cómo fue ese proceso para llegar a elegir un producto? Porque claro, investigación de mercado, plataforma, pero en la práctica, digamos. Si alguien quiere decir, ya, ¿sabéis qué? Ahora voy a seguir el proceso que contó Juan para yo encontrar mi propio producto. En la práctica nosotros nos guiamos harto por redes sociales, ocupábamos TikTok, ocupábamos Amazon y veíamos como los videos entre comillas virales que habían en otros países, Estados Unidos. Entonces nosotros decidimos traer como estos productos en base a eso, y también analizando que no estuvieran acá, que por ejemplo la típica, de repente una persona que se mueve más, como realiza más compras, tiene más dominio como de lo digital, y dice, pero si eso lo encuentro en AliExpress a tal precio. Entonces todos esos puntos nosotros tratamos de como abarcar cuando elegimos estos productos. O sea, al final tú dijiste que sea viral afuera y que no esté acá.
Exacto, y además de eso, otro punto importante es considerar el tiempo de la importación. O sea, uno puede traer producto en tendencia, que está haciendo tendencia hoy, pero hay que proyectar que esa tendencia se mantenga de aquí a 2 meses, 2 meses y medio, para que cuando te llegue el producto tú lo puedas vender, o si no, también ahí hay un fallo. Ahora, ¿cómo tú atacáis esa objeción de AliExpress? Como esa gente que te dice, oye, pero Juan, ¿para qué hacer ese negocio si está en AliExpress el producto? ¿Cuál veis tú o cómo tú atacáis esa objeción? Lo que pasa es que es distinto, porque si bien está en AliExpress, bueno, también te dan como las garantías y todo eso, pero mucho más engorroso. Y además de eso, nosotros también nos preocupamos, esto va también como la gracia de importar, que afuera tú encontrás diferentes tipos de calidades. Y eso también se trabaja con el proveedor. Entonces nosotros sabemos, antes de eso, compramos productos en AliExpress, dijimos ya, sí, está bueno, recibimos los que habíamos comprado y en calidad era mucho mejor. Entonces, al final, en verdad no hemos tenido tanto hate por ese lado, para nada. Porque tomamos sus precauciones y funcionaron súper bien. O sea, en el fondo lo que tú hacías es que se preocupaban de tener una mejor calidad. Sí, una mejor calidad y Versus. además lo tenía al instante, como lo podéis comprar y al otro día lo recibí en tu casa. En ese momento teníais que esperar, no sé, 2 semanas, 3 semanas. Ahora creo que está un poco más rápido. Pero al final no es lo mismo que como si tú comprarlo te llega al día siguiente y cualquier problema lo devolví y listo. Como que la Exacto. experiencia cliente es mucho mejor. Sí, vais a tener una experiencia de cliente, que tenía alguien que te va a responder al tiro, vaya a tener el producto al tiro y no tenéis que esperar tanto tiempo. Ya. Oye, y tú usaste además alguna, porque tú habláis como eh, TikTok y todo, pero ¿usaste alguna tecnología, alguna plataforma para además apoyarte en esta decisión o fue solamente como dice lo que sentí ahí en la guata? No, nos regimos por eso nosotros, por los views, por los comentarios, compartidos, data que encontramos acá, eso. La única ayuda extra, de repente, ChatGPT, pero nada más. Oye, por otro lado, eh, hay un punto relevante que es la parte logística, ¿cierto? Sí. Como habláis tú, una de las ventajas de comprar con Minimum Order Quantity es que llegáis a un punto de optimización logística. Pero en general, en todo este proceso de logística, desde que tú compráis hasta entregar, ¿cómo fuiste manejando esa logística? ¿Qué punto encontraste que fueron súper relevantes y que pudiste arreglar? ¿En qué te equivocaste? Desde el punto de vista como de la logística. Desde el punto de vista de la logística, nosotros partimos bien estudiando estos temas de los Incoterms, que ahí hay costos asociados a las diferentes responsabilidades que tiene el proveedor y el cliente. Entonces, lo que hicimos fue averiguar muy bien estos puntos, eh, también apoyarnos un poco de gente que ya estaba importando más o menos cómo funcionaba, cómo era la comunicación con el proveedor, cuál es la diferencia de trabajar con una casilla portuaria en forwarder, cuántos días son los de demora. Veíamos también de repente en los mapas dónde se ubicaba el proveedor y dónde está el puerto en donde nosotros íbamos a mandar la carga o íbamos a consolidar. Entonces todos esos puntos teníamos que tenerlo ahí bien, bien claro. Porque al final, de repente, cuando nosotros partimos, consolidamos carga. Entonces compramos a 2, 3 proveedores y significaba coordinar con cada uno de ellos que la carga llegara en menos de 10 días, porque si no te cobraban un envío aparte. Entonces todo eso lo coordinamos aplicando mapas y hablando con cada uno. La comunicación con los proveedores es fundamental. Eso. Y ahí, y en ese proceso logístico, ¿fueron aprendiendo como con la práctica? O porque, claro, obviamente después de mucho tiempo uno de estudiar manual ya te manejas, pero ¿estos fueron varias experiencias importando? ¿O como se tomaron todos estos resguardos antes de las primeras importaciones? Esto fue todos los resguardos antes de la primera importación. Sí, como te había comentado, yo había hecho un curso de importación en donde abarcaban todo esto y la verdad que en la parte práctica fue lo mismo. Entonces, todos estos puntos fueron varias conversaciones con los proveedores, no fue una compra, como dice, al tiro. Al final, no sé, negociamos 2, 3 semanas con ellos
hasta encontrar un punto de equilibrio entre precio, tiempos de envío, todo lo que conlleva. Y, y aquí te conectabas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, todos los días, estuviste así un par de semanas. Sí, pues esa es la otra dificultad, que claro, ellos empiezan a trabajar, nosotros alrededor de las 9 de la noche, por acá recién empiezan a responder. Entonces, claro, ahí todos los días hablando con ellos y los fines de semana igual responden, así que era negociación todos los días. Y en un momento tú dijiste, ¿sabes que ya voy a tirar la toalla? O estuviste así como... No, motivado desde el inicio. Si íbamos a lo que íbamos, hay que empezar y terminarlo. No, yo por lo menos no soy de dejar las cosas a medias. Así que... Y el punto de vista logístico que fuiste mejorando con las importaciones, porque claro, como si estuvo al principio, quizá la primera salió súper perfecta, digamos, tuviste mucho tiempo invertido en el tema, pero obviamente a medida que vais creciendo, haciendo otras cosas, tampoco puedes estar despierto 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esta mejora en tu proceso logístico para ir optimizando tus procesos, los proveedores? Como ¿qué cambios fuiste haciendo a medida que fuiste creciendo? Mira, nosotros partimos con una tienda en donde trajimos estos productos virales, después probamos un par de productos más y después de como esta prueba que nosotros hicimos, nos decidimos en el rubro de la organización, ahí es donde nace Acri. Entonces las primeras importaciones nosotros en temas logísticos las hacíamos con casillas portuarias, que si bien son más baratas, te permiten traer distintos proveedores, consolidarlos, los consolidas allá en una bodega y es un poco más barato porque es como un todo incluido, por decirlo así. Desde que tú compras, llega ya a la bodega de China, sube la carga al barco, todos los costos asociados y te llega a la casa directo acá en este caso en Santiago. Nosotros pasamos de esa casilla portuaria allá después cuando sacamos la marca a importar directamente con Forwarder y ahí nos metimos en la cadena logística completa. O sea, hablamos con el proveedor, teníamos nuestro forwarder, teníamos la agencia de aduana, teníamos el transportista. Entonces, ahí ¿qué fue lo que pasó? Cuando nosotros ya llegamos a importar un volumen mayor, obviamente ya habíamos, el costo de la mercadería ya se había bajado, porque ya teníamos negociado ciertas cantidades a cierto precio y el precio de venta acá era el mismo. Entonces, por un lado, nosotros bajamos los costos en los productos. Y el punto más importante fue que también bajamos el tiempo, el lead time, desde que nosotros comprábamos y nos llegaba acá a la bodega. O sea, desde una casilla portuaria nos devorábamos aproximadamente 3 meses y a veces más. Porque cuando tú vienes como en un contenedor con varios importadores, por decirlo así, el riesgo de que ese contenedor caiga en aforo es mucho mayor. Entonces ya cuando nosotros pasamos al forwarder, si bien fueron cargas LSL que también eran consolidadas, cada uno venía con su propio documento BL, todo. Entonces fue mucho más rápido, mucho más expedito, la comunicación que teníamos nosotros con la agencia de aduana también era mucho más expedito, entonces la liberación de carga prácticamente llegaba, pasaban, no sé, 3, 4 días hábiles y ya estaba liberada. Entonces el beneficio fue por todos lados. Yo creo que hay un punto súper importante que tú dices, mejoramos nuestros costos a medida que pasaba el tiempo y el precio de venta era igual. Entonces, una de las hipótesis que yo tengo es que mucha gente dice, ya voy a importar, compra poco, obviamente como decís tú, como con poco riesgo, saca sus costos y dice, no, esta cuestión no da porque en el fondo no lo tengo que vender muy caro, o el margen es nada porque calcula sobre su primera importación, ¿cierto? Y como tú dijiste, yo empecé a mejorar mis compras, mis volúmenes y bajó el costo. Entonces, ¿tú estás de acuerdo conmigo que en el fondo el negocio no se hace bajando a medida que uno va optimizando costos, más que vender muy caro? Sí, correcto. Y además que igual va a depender de la estrategia que uno quiera tomar. De repente nosotros tenemos súper claro cuáles son nuestros productos estrella, con cuáles nosotros entramos al mercado. Si bien sabemos que hay competencia, a lo mejor no vendemos tan caro,
pero va a ser nuestro primer punto como de partida o nuestro primer acercamiento con el cliente. Entonces va a ver el producto, ve el packaging que tenemos, la calidad y todo, y obviamente ahí ese cliente tratamos de hacerlo nuestro con los siguientes productos que tenemos. Entonces va a depender mucho de la estrategia que tenga la marca, la persona que esté importando. Ahora, ¿tú tenías alguna orden de magnitud de cuánto bajaron tus costos a medida que fuiste optimizando tu logística unitariamente? ¿Fue algo muy relevante? Sí, fue relevante. Yo diría que 20, 25 más o menos, aprox. Por O ahí. sea, al final estamos todos de acuerdo que el precio de venta es el precio que está dispuesto a pagarte el consumidor. O sea, más caro Sí. no te lo compra. Y el desafío es como tratar de aguantar con ese precio de mercado y después tratar de ir mejorando tus costos, comprando más cantidad para justamente ganar más plata porque mejoraste tu costo. Exacto, y además de eso también complementarlo a futuro a medida que uno va creciendo con estos volúmenes de compra con productos complementarios. Entonces ahí tú también vas aumentando tu ticket promedio, que quizás con un producto era, por decirlo así, no sé, 15.000 pesos chilenos, y después a lo mejor tu ticket promedio con justo otro producto que lo complementaste subió a 20. Entonces ahí vais tomando estrategias diferentes para lo que tú quieres proyectar y llegar con tu marca. Oye, pasando un poco a la parte financiera, algo que le pasa mucho a los importadores y cuando empiezan a crecer, especialmente, es que se empiezan a apretar el flujo de caja, ¿cierto? Porque tú tenés que pagarle al proveedor, después tenés que esperar a que la carga llegue, pagar los impuestos y todavía no vendís ni uno. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese manejo financiero de tu negocio? ¿Pediste préstamo, capital propio? ¿Cómo fue para que no te pillara la máquina en el crecimiento del negocio? Mira, cuando partimos esto, nosotros nos sentamos con mi socio acá y proyectamos. Dijimos, esta primera importación tenemos que vender tanto, esto se reinvierte completamente. La segunda importación no pensamos que iba a llegar tan cercana, la proyectamos un poquito más de tiempo hacia adelante y pasó que también vendimos todo. Entonces todo lo que vendíamos lo reinvertíamos. El tema de los flujos de caja, de las finanzas y todo eso lo llevo yo. Y además de eso ya llegó un momento, nosotros partimos con la empresa de manera legal. Eh, Partimos con un contador y todo. Y a medida que íbamos creciendo también teníamos reuniones con el contador que también nos apoyaba harto en ese sentido. Entonces, antes de hacer cualquier importación, con las cantidades que sea, nosotros ya tenemos nuestra calculadora de costos. Entonces ya sabemos cuánto vamos a pagar de IVA, ya sabemos cuánto hay que pagarle al proveedor. Entonces, teniendo todo bien planificado, funciona súper bien. Nosotros ahora recién ya como de la cuarta importación ya mayor, recién ahí no nos tuvimos que apalancar, pero es porque ya aumentamos mucho el volumen en poco tiempo. Nosotros al final partimos el año pasado y durante el primer año hicimos las primeras 3 importaciones, que fueron por casilla portuaria, entonces esperamos casi 3 4 meses por cada importación, ahí calza justo el año. Y en el fondo se apalancaron con un préstamo amigo, capital de la familia, fueron al banco. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque muchas veces la gente dice, oye, me voy a quedar sin plata y los bancos no prestan, o sea, y en Y tiempos de pues, que están más difíciles. ¿Cómo fue esa experiencia? claro, cuando estáis partiendo, obviamente te piden tener movimiento en la empresa, te piden antigüedad y todo. Entonces, al final lo que nosotros hicimos fue aporte de socio. Yo me conseguí un préstamo en el banco, como igual estoy bien en ese sentido, no tuve ningún problema y lo inyectamos. Y al final proyectamos que al mes 3 ya le íbamos a estar prepagando. Estamos en camino y estamos súper bien, así que todas las proyecciones han ido asertivas. Y, y en ese sentido, cuando tú hablaste con tu socio, porque yo creo que muchas veces una de las cosas que pasa es que uno parte un negocio y no rápidamente quiere sacar plata del negocio. Entonces tú hablas harto es como esto de reinvertimos. ¿Tú crees que eso fue algo clave del negocio, de no sacarle plata al principio? Para la estrategia que nosotros ocupamos, que era acelerar el crecimiento, sí, sí. Porque si no, si hubiésemos sacado plata las primeras importaciones,
hubiésemos tenido que traer quizás el mismo volumen que trajimos al principio. Entonces, eso nos permitió ir comprando un mayor volumen. Y al final... ¿Y tú crees que fuera del el reinvertir, hay alguna otra forma que pudieran haber acelerado el crecimiento? Porque quizás tú tenías la chance de no sacar, pero quizás alguien dice, chuta, yo me lanzo, pero tengo que sacar. En tu experiencia, ¿crees que hay alguna otra forma de acelerar el crecimiento del negocio? Una forma podría ser apalancar, la otra forma podría ser, no sé, ya tratar de tener un trabajo en paralelo y de ahí le inyectáis plata. Va a depender de la situación que esté cada uno. Hay varias formas, lo importante es que la estrategia que estéis como implementando sea la correcta y que se vean los frutos en las ventas. Ahora, muchas veces pasa en estos negocios de producto, vamos a decir, de arte producto, que hay muchas veces temas de sobrestock o que no la chuntaste, porque al principio nos hablamos todo del producto viral y que tú dijiste, no, yo lo hago con TikTok, pero ¿han fallado en producto? ¿Qué hacen cuando fallan? ¿Lo regalan? ¿Lo regalan, digo, obviamente, no es que lo regalen literal, lo venden barato? ¿Cómo manejan las fallas? ¿Has tenido más fallas que aciertos? Nosotros tuvimos un tema particular en nuestra primera importación, que eran 3 productos. De esos 3 productos compramos uno que cuando llegó acá a la bodega hicimos las pruebas, todo lo que nos había mandado el proveedor, y no funcionaba al 100%. Entonces nosotros, como compramos a través de las plataformas de Alibaba, activamos al tiro el seguro, porque compramos a proveedores que trabajan con Trade Assurance. Entonces, en un momento, sí, la vimos con eso, como que fallamos y todo, pero al final recuperamos lo que habíamos invertido en ese producto, así que igual bien. Esa fue la respuesta que te dio Alibaba. Claro, igual demoró 2 semanas y media más o menos, en donde teníamos que recuperar sí o sí la plata porque estábamos partiendo, y al final la recuperamos y esa plata la volvimos a reinvertir en otro producto que sí pegó. Entonces, esa fue como nuestra primera falla. Y ahora, lo que llevamos con Acri, hasta ahora no... Hemos tenido un par de productos que no tienen tanta como salida como otros. Y esos decidimos de repente dejarlos de lado. Pero como tú decís, lo liquidamos, no tenemos problema con eso. Y ahora, cuando tú decís como... a ver, esa experiencia de que llegó el producto malo, digamos, claro, de haber sido bien complicado, como si tú llegó mal, sí. Pero la pregunta es, ¿ustedes trajeron muestras antes de cada producto o se lanzaron? Ahí tocaste un punto súper importante. Como nosotros estábamos partiendo, teníamos un capital acotado, y nos lanzamos nomás. Igual tomamos las precauciones de comprarle a proveedores con Trade Assurance en caso de cualquier cosa, que es el seguro que tiene Alibaba. Y lo que sí pedíamos harto video, todos los certificados correspondientes para poder entrar al país, los productos, pedíamos packaging, todo. Entonces por ese lado nosotros, si bien tomamos las precauciones, pero también nos arriesgamos, fue como un 50-50. Y al final de los 3 productos, uno llegó con falla, fallamos ahí en 33,3%, pero al final lo pudimos solucionar. ¿Pero entonces, fue una falla del proveedor o porque efectivamente estaba malo? O sea, o porque simplemente el producto no cumplía con lo que ustedes estaban esperando. Lo que pasa es que el producto lo vendieron como que hacía una función A y no hacía esa función A completa. Entonces, al final, como ellos lo promocionaban, lo publicitaban de esa manera en la plataforma, al final nos agarramos de eso. Obviamente con los videos tuvimos que mandar respaldo, porque acá es como que tú entras como a una disputa. Entonces al final la persona que está ahí detrás en Alibaba dijo, ya, tienen razón, no funciona, dale, y ahí nos devolvieron la plata. Pero no, eso fue como la experiencia más... ¿Y al Juan del pasado le diría, oye, tenemos que haber traído muestra? Sí, obvio que sí. De hecho, los productos que ahora nosotros traemos, sí compramos la muestra. Compramos la muestra, pero claro, ahí cuando partimos, el punto de inflexión que teníamos es que la muestra es cara. Si bien
si bien se entiende que tú estás invirtiendo después harta plata, que al final esa muestra se justifica y que tiene que ser así, para partir no arriesgamos, ¿no? Entonces la muestra es cara, te la venden a un precio unitario mucho mayor, pero la tienes ¿cuánto? En 10 días en la casa, porque es vía Claro, o sea, aérea. te pudiste haber ahorrado una mala experiencia si habríais comprado la muestra. Totalmente, pero fue parte del riesgo que asumimos. Ok. Oye, para ir terminando, desde el punto de vista un poco como el marketing, así como última experiencia, eh, ¿tomaron alguna definición en particular con el tema de marketing? ¿Cómo fue la introducción de un poco de la marca? Ya, lo que pasa es que, bueno, yo como ya más o menos sabía cuáles eran mis intereses dentro de lo profesional y todo, mientras estaba trabajando hice diplomado de marketing, tomé cursos de e-commerce y todo, entonces al final el marketing lo llevo yo y cuando nosotros quisimos como armar esta marca, tratar de plantear como un nuevo concepto, igual nos apoyamos de personas que estaban ahí en el rubro. Tuvimos ahí como unas colaboraciones con un compadre que es Mike Sneakers, que es bien conocido ahí dentro del rubro de la zapatilla, customización, y ahí él nos apoyó harto porque él es publicista. Entonces nosotros le decíamos, mira, queremos esto, tenemos esta idea en cuanto a los logos, el packaging, y él nos apoyó harto. Y fue muy, muy, muy tela. Entonces, por ese lado, tuvimos ese como trabajo concepto de marca y al final lo trabajamos yo creo que como un mes y medio, 2 meses aproximadamente. No fue tan seguido, pero cada vez que nos juntamos con mis socios decíamos, mira, queremos esto, queremos que el logo transmita esto, que el packaging sea así, que los productos tengan este tamaño de logo, en cierta posición. Entonces todo eso lo fuimos trabajando, yo creo que sí, como en 2 meses. Y a partir de eso ya teníamos todo más o menos planificado de cómo íbamos a lanzar la marca, a dónde íbamos a apuntar, cuáles eran nuestros clientes objetivos, dónde se encontraban. Entonces, por eso como entrar al mercado y ya teniendo los como productos estrellas bien identificados no fue tan difícil. O sea, igual por lo que escucho en general, en toda tu experiencia hubo mucha planificación, mucho análisis, Sí, como que en todo mencionas como un proceso. sí, lo que Eh, pasa es que los dos somos de esa formación, pues mi socio igual es informático, entonces tiene una estructura de trabajo ahí bien marcada, entonces eso nos ha beneficiado harto. Pero más que planificar y todo, yo encuentro que es accionar. Porque tú te podés quedar con la tremenda planificación, pero si no tomáis acción de eso, no queda en el aire. es un buen, o sea, en el fondo es analizar, pero como si tú accionar, pero no dejar de analizar porque querís rápidamente accionar. Sí, porque al final el mercado va cambiando siempre. Si hoy en día nosotros vendemos organización, ciertos productos, pero quizás en 3 meses más tenemos que estar mirando qué es lo que manda el mercado, si al final el cliente acá es el que manda. Nosotros podemos tener una marca así muy bien armada, que transmite bien lo que queremos y todo, pero si el mercado no está interesado, no sirve de nada. Vamos a pasar a la última sección del podcast, que se llama lo que realmente importa. Tú partiste con poco capital, bueno, primero te echaron de la pega y eso ya es ya es un impacto, digamos, y rápidamente decir me pongo a hacer algo, y justo esto de la acción, te accionaste rápidamente, partiste con compras chicas, después fuiste creciendo y tienes toda esta historia, digamos. Pero de todo lo que hablamos, si tú tuvieras que dar un solo consejo, que es lo que realmente importa para alguien que está escuchando tu historia y dice, bueno, me quiero inspirar de Juan para hacer mi propio negocio. Mira, he hablado con varias personas que tienen muy buenas ideas y que yo creo que si la ejecutan les podría ir muy bien y muy rápido. El problema es que se quedan ahí en la idea. Yo creo que el mejor consejo es que si uno tiene una buena idea a desarrollar, está consciente de eso, que lo haga y que tome acción. Si al final los riesgos en este tema, en las importaciones, sí, pueden ser en algunos casos altos, pero en el peor de los casos
lo que podía hacer es liquidar el producto al precio costo y recuperar la inversión igual. Al final hay que eso, y que realmente la gente aproveche como de repente los cursos que hay, que aproveche de todas las plataformas, que aproveche YouTube, que está todo ahí. Al final, quizás hace 10 años no teníamos el mismo acceso a información que tenemos hoy día. Imagínate Claro. que hoy día tenemos inteligencia artificial que le asignamos un rol y nos puede decir quizás como las bases de cómo importar, las bases de cómo armar una campaña en Meta Ads. Entonces que la gente busque, que tome acción y que se lance. Si al final la única manera de saber si funciona o no funciona es que se lance. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, Juan, ¿cuál es la mejor forma? Redes sociales, Instagram. Yo ocupo harto Instagram. ¿Cuál sería el Instagram a buscar? Es Juan Esteban con 2 A en el primer nombre. Perfecto. Oye, muchas gracias por hablar con nosotros. Se pasó volando. Al final, en esta experiencia hay harto detalle, diste harto tip específico. Así que nada, muchas gracias y todo el éxito en lo que viene para ti en el futuro. Muchas gracias a ti, Daniel, por la oportunidad y por también por el canal que haces. Si al final esto llega a la gente que está ahí, si es que se lanza o no se lanza, y a los que ya están también metidos en el negocio. Y así llegamos al final del Transportador Global, el podcast donde exploramos el mundo de la importación, la logística y el transporte internacional con historias de éxito y consejos prácticos. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Kilov, más conocido como el Transportador Global. Agradezco a Delphi para la producción y a Ana en la edición. Y recuerda que si te gustó este episodio, puedes seguirnos para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos escuchamos en el próximo episodio.